Nos hemos acercado a este lugar a compartir una serie de charlas, de predicaciones abiertas, públicas, que tratan diferentes temas. Hemos incluso subido el material a YouTube, así que si a alguno le interesa, la página el canal se llama Apologistas de a pie, así que pueden encontrar ahí un podcast y reflexiones que compartimos. La idea es que las personas que nos escuchan y que vean los videos puedan tener una búsqueda también acerca de ese personaje al cual defendemos y predicamos, que es Cristo Jesús. Estuvimos hablando en la primera charla dando una pequeña introducción a la Biblia, qué es la Biblia, por qué la Biblia es considerada un libro sagrado, ¿no? Por qué tanta gente cree en que la Biblia es la palabra de Dios. Estuvimos hablando acerca de eso. También estuvimos dando una introducción o un contenido general de la Biblia. La Biblia está dividida en dos grandes segmentos, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en esa charla estuvimos explicando un poco eso para que, bueno, ustedes puedan tener una idea también de por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y por qué la Biblia, en este caso que habla de Cristo, el ministerio y la vida de Cristo, es importante para una parte importante de la población. Más o menos un 30% de la población mundial se asume o se considera cristiana y tienen la Biblia como ese libro inspirado por Dios, el libro sagrado. Hoy me gustaría hablarles un poco acerca de lo que yo considero y lo que la misma Escritura considera como el fundamento de la fe cristiana. Y por supuesto, como les decía, estas charlas van a estar siendo grabadas y subidas a YouTube, así que si a alguno le interesa puede buscarlo, como mencioné. Y como les decía, mi intención es hablarles un poco hoy acerca de precisamente de Cristo, pero en el año 2025 seguimos una gran cantidad de cristianos teniendo a Cristo como el personaje referente, ¿no? Y de hecho, Cristo marcó la historia de la humanidad. La humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Precisamente estamos en el año 2025. Pero la humanidad no tiene 2025 años, tiene mucho más, ¿no? Pero hubo un personaje que hace más o menos 2025 años vino a la tierra y cambió la historia. Cristo, pero muchos lo recuerdan o tienen a Cristo como un gran maestro, ¿no? Lo tienen como, sabemos que fue carpintero de profesión, el Cristo el carpintero. Algunos lo tienen como un personaje un poco polémico, controversial. Sabemos que hizo milagros, por ejemplo. Sabemos que murió en una cruz. Sabemos que muchos lo consideran como un gran maestro moral acerca de la ética y la moral. Pero todas estas cosas acerca de Jesús, y se han contado cantidad de historias y hay diferentes perspectivas acerca de Cristo. Alguna de estas cosas fue suficiente para que Jesús trascendiera los tiempos. O sea, porque fue un gran carpintero. Hoy en día, 2025, hablamos acerca de Cristo. O porque incluso murió en una cruz, ¿no? Decía que sabemos que Cristo murió en una cruz. Pero estas cosas son suficientes para decir, bueno, Cristo realmente, por todas estas cosas, por ser un gran maestro, por ser un personaje que hacía milagros, por morir, trascendió en el tiempo. No, precisamente no es este el argumento o la principal razón por la cual Cristo trasciende. Por supuesto que son cosas importantes, ¿no? Que hizo milagros, que murió en una cruz, que fue un personaje, un maestro acerca de los principios morales. Por supuesto que sí, que fue un hombre sabio, pero el principal factor o el principal elemento que constituyó la fe de la cristiandad o del cristianismo es la resurrección de Cristo. Precisamente el credo, que nos lo aprendimos cuando hicimos la primera comunión, el credo nos dice que fue crucificado, muerto y sepultado, dice el credo. Y se descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y dice, de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Jesús no solamente murió, fue sepultado, sino que resucitó. Y precisamente la resurrección de Cristo, de lo cual yo les quiero hablar el día de hoy, es ese elemento que constituyó la base por la cual se sostiene el cristianismo 2025 años
de historia de 2000 años más o menos de que vino Cristo se sostiene acerca de este hecho de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Entonces mi intención es hablarle un poco acerca de la resurrección de Cristo, de por qué hoy en día podemos creer acerca de la resurrección de Cristo, porque Pablo, precisamente el pasaje que quiero hoy compartir con ustedes, lo encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Él escribe acerca precisamente de esta cuestión de la resurrección, porque déjenme un momento hablarles un poco acerca de lo que se pensaba en los tiempos, en el primer siglo. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, más o menos se cree que la escribió en el año 57 después de Cristo, estaba ahí nomás. Y la mentalidad o la cosmovisión del pensamiento griego, en esa realidad los pensadores no concebían la posibilidad de la resurrección física. Ojo, pero más sin embargo la iglesia por supuesto estaba constituida por personas que sin duda fueron influenciados por el pensamiento griego. Y llegaron a creer incluso en que Cristo había resucitado. Fíjese lo que dice Pablo en los primeros versículos, quiero leerle. En el capítulo 15 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Pablo le está hablando a creyentes, habían creído lo que le dice hermano, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Fíjense lo que dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces este resumen perfecto que hace Pablo acerca del Evangelio, y precisamente Pablo habla acerca de este elemento de la resurrección. Y es interesante porque Pablo está defendiendo la resurrección de Cristo, y el versículo 17 dice algo muy importante. Estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Fíjense lo que dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Estoy leyendo la versión NBI, pero en la Reina Valera dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es decir, sin sentido. Y dice: aún estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, la resurrección, como le decía, se constituye en este factor, en este hecho sobre el cual reposa el cristianismo. Porque si realmente Cristo no resucitó, dice Pablo, puesto que creen en Cristo, que Cristo resucitó, pero no creen, la persona, el problema era que no creían en la posibilidad de la resurrección de ellos. Creían en que Cristo había resucitado, pero no creían que ellos iban a resucitar. Entonces Pablo le dice: bueno, si no creen en la resurrección, ¿cómo Cristo entonces resucitó? Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es ilusoria, y aún estamos en nuestros pecados. La resurrección, queridos amigos, es el fundamento principal de la fe cristiana. Entonces, si Cristo realmente resucitó, como por fe creemos, y precisamente si hablo acerca de la resurrección, y déjeme decirle que hay una gran cantidad de estudiosos, de académicos que defienden la resurrección. Por ejemplo, hay un personaje llamado Gary Habermas que dedicó aproximadamente 2 décadas, 30 años de su vida, haciendo una investigación histórica, de hechos históricos que comprueba una serie de hechos que defienden la resurrección de Cristo. Y lo ha defendido en diferentes debates, pero no me intenciona argumentar de manera científica ni razonable acerca de la resurrección. Lo creo por fe, por el impacto que tuvo, no solamente en la historia y en los personajes que marcaron la historia, sino en mi propia vida. Hay un filósofo danés que se llamó Søren Kierkegaard, que él habla acerca de esta idea del salto de fe. O sea, hay cuestiones que necesariamente necesitamos fe para creerlo. Y la resurrección es una de estas. Porque en la resurrección de Cristo se convierte en ese sello final que le da a Jesús la autoridad que él decía tener.
decía cuando empecé que Jesús es conocido por un hombre que hizo milagros. Bueno, Jesús resucitó entre los muertos. Y si Jesús resucitó entre los muertos, quiere decir que todas aquellas cosas que Él dijo que era, realmente lo es. Por lo menos, Él dijo, Juan escribe en el capítulo 10, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos hablado acerca de esto en nuestra una charla que tuvimos en YouTube acerca de la posmodernidad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo resucitó, Él es realmente eso. No solamente eso, sino que Jesús, cuando resucita a un personaje que era amigo de él, por cierto, Lázaro llamado, Él le dice a su hermana Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, si Cristo resucitó, Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. ¿Y esto qué significa? Que esa muerte de Jesús, no solamente su muerte, sino su resurrección, venció de una vez por todas el pecado. Y precisamente a través de la resurrección de Cristo es que se nos ofrece el perdón, se nos ofrece la oportunidad de ser reconciliados con Dios y se nos ofrece la oportunidad de disfrutar de eso que Jesús pagó en la cruz por usted y por mí, por nuestro propio pecado. Entonces Pablo nos dice eso, pero como les decía, mi intención también es, bueno, realmente Jesús resucitó. Es importante también decir que Pablo, el personaje que escribe este fragmento, en su momento cuando la iglesia estaba recién en el surgimiento, Pablo era un perseguidor activo de la iglesia. Y en el libro de los Hechos se narra incluso que Pablo participa de la muerte de uno de los personajes llamado Esteban. Pablo consiente en la muerte de este hombre. Y Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Fíjense lo que dice. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Pero no solamente eso. En el versículo 5 del pasaje que le acabo de leer, leí hasta el 4, dice, después que Cristo resucitó, conforme a la Escritura, dice, se apareció a Cefas y luego a los 12. Está hablando de sus apóstoles, de sus discípulos. Y fíjense lo que dice. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 personas. La mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Entonces Pablo no solamente dice, mire, Jesús resucitado se apareció a Cefas, luego a los 12, eran sus discípulos, sino que se apareció después a 500 personas. Alguien puede decir, bueno, la idea de la resurrección de Cristo es una ilusión, surge, o el cristianismo surge a partir de una ilusión de un montón de personas que se inventaron la idea de que Cristo resucitó. Pablo dice, no, hay 500 personas que lo vieron, muchos de ellos viven. Si usted quiere ver lo que le está escribiendo, quiere corroborar, vaya y pregunte. Pregunta y se dará cuenta, hay testigos vivos todavía aquí de Pablo que presenciaron este acontecimiento. Y dice también, luego se apareció a Jacobo y más tarde otra vez a los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Es importante también decir que el Jacobo que se menciona acá era hermano de sangre de Cristo y era un personaje que no creía precisamente en el ministerio de Cristo. Él no creía en su hermano. Bueno, en mi hermano se hace llamar el Mesías, pero yo no creo en él. Bueno, después de resucitado, Cristo se le aparece y Santiago, Jacobo Santiago, viene a ser uno de los personajes también muy influyentes en la historia de la iglesia, constituyéndose como anciano de una de la iglesia en Éfeso, y escribe incluso una de las cartas del Nuevo Testamento. Y Santiago era escéptico. Esto por un lado, ¿no? La conversión de estos dos personajes que eran uno perseguidor y el otro no creyente, pasan de uno perseguidor a predicador, a predicar esta verdad acerca de Cristo, y el otro no creyente a ser creyente y a establecerse como un personaje relevante en la iglesia del primer siglo. Pero no solamente esto, sino que la resurrección de Cristo, imaginemos un poco la escena, ¿no? Cristo, predicando durante su ministerio terrenal, durante su vida, fue perseguido, obviamente, hacía milagros, lo seguían sus discípulos, pero Cristo eventualmente fue prisionero, fue juzgado y fue condenado, como sabemos, murió en la cruz. Después de la muerte, ¿qué creen que pasó con los discípulos? De hecho, en el momento mismo de la muerte, Jesús estaba prácticamente solo. Estaba su mamá, María, y estaba Juan, y creo que otra de las mujeres, pero estaba prácticamente solo. Todos los discípulos se fueron.
obviamente lo habían agarrado prisionero y lo estaban crucificando. Entonces los discípulos se dispersaron producto de este mismo hecho de persecución y de asesinato de su maestro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado? Bueno, hasta ahí hubiese llegado, ahí hubiese desaparecido el cristianismo. Bueno, ese maestro Jesús murió y se acabó todo, no hubo ninguna otra repercusión. Pero ¿qué pasó? Jesús se le apareció y los discípulos pasaron de ser temerosos y estar escondidos a empezar a profesar abiertamente acerca de la resurrección de Cristo, de su maestro, de Cristo. Y cuando Cristo se le aparece resucitado, uno de los apóstoles que se llamó Tomás, que me decían el Tomás el incrédulo, porque él decía, si no meto mis dedos en su llaga, no voy a creer. Y Jesús se le aparece, que venga, métalo los dedos en manos y en mi llaga te darás cuenta. Entonces le dice, Señor mío, Dios mío. Entonces le dice, bueno, tú eres bienaventurado porque viste y creíste. Bienaventurado aquellos que no creen, que no vieron y aún creen. Entonces, los discípulos pasaron de ser temerosos y estar escondidos a realmente salir a predicar. Y no solamente esto, si usted ve un poco la historia, incluso los relatos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo los mártires, en este le hablaba hace un momento de un personaje llamado Esteban que fue apedreado por hablar de Cristo, pero la historia está llena de personajes que dieron su vida proclamando la resurrección de Cristo, proclamando la verdad acerca del Cristo del cual dependían. Entonces, ¿cómo pudo surgir un movimiento? ¿Cómo pudo surgir una religión, como muchos pueden decir, a partir de una ilusión colectiva? Es imposible. El cristianismo o Cristo, la enseñanza de Cristo realmente repercutió por el hecho de su resurrección y por el hecho de la aparición, como les dije, el impacto que tuvo en los creyentes. Entonces ellos realmente tuvieron una transformación en su propia vida, pudieron experimentar al Cristo resucitado y a partir de esta experiencia ellos empezaron a profesar. Alguien puede decir como una objeción, bueno, esta idea de la tumba vacía, por ejemplo, ¿no? Se dice que Cristo cuando fue puesto en la tumba, las mujeres fueron a visitarlo el primer día de la semana y no estaba el cuerpo. Entonces dice, bueno, no, el cuerpo se lo robaron o sencillamente inventaron que Jesús no estaba. Pero hubiese sido fácil porque los detractores hubiesen presentado el cuerpo de Cristo y le hubiesen dicho, bueno, Jesús no resucitó, está acá en la tumba, pero no fue así. Además, el testimonio de una mujer en esa época era poco valioso. Entonces no era una estrategia poner este argumento de que las mujeres lo vieron de vida. Entonces les decía, no solamente por la transformación de Pablo y de Santiago, podemos decir que la resurrección es realmente algo que impactó su propia vida, sino el crecimiento del cristianismo surgió a partir de esto. Entonces yo creo esto no solamente porque la conclusión más plausible, históricamente hablando, de la repercusión del cristianismo se basa en el hecho de la resurrección de Cristo, sino que la transformación que Cristo enseña, la invitación que Cristo hace en su enseñanza, realmente ayudan y transforman al ser humano si toma esta enseñanza de Cristo como algo verdadero. Entonces, la resurrección de Cristo, amigos que me están escuchando, realmente es un argumento por el cual nosotros tenemos que acercarnos a Él, buscarle realmente. Ahora usted puede decir, bueno, está bien, creo en este Cristo resucitado. ¿Cómo impacta la resurrección de Cristo en nuestra vida? Porque Jesús no pretende que creamos en Él y sencillamente dejemos esa enseñanza en el aire y eso que no cause ningún efecto en nosotros, sino que Él quiere que a partir de su resurrección nosotros podamos buscar y también ser transformados, tener una esperanza, tener una certeza acerca del propósito de nuestra existencia. Entonces la resurrección de Jesús, es un hecho no solamente maravilloso, sino que trasciende los tiempos y la historia. Y Jesús es como le decía, es el fundamento de la fe cristiana. Si Cristo no resucitó,
nuestra fe es vana, aún estamos muertos en nuestro pecado. Pero nuestra fe no es vana. Nuestra fe tiene sentido, la fe en Cristo tiene sentido. Jesús vino a vencer el pecado en la cruz y a través de su resurrección dio razones, dio ese sello perfecto para que las personas creyeran en él y le buscaran. Así que la invitación en esta tarde es que usted también pueda acercarse a la Escritura, acercarse a la palabra de Dios que nos habla acerca de Cristo, que nos habla acerca de su enseñanza y que realmente esta enseñanza de Cristo pueda hacer una transformación en nosotros. Y si desea, busque esta charla que hemos grabado en YouTube y pueda empezar por tener una introducción a la Biblia, que es la Biblia. Pueda empezar también a saber qué enseña la Biblia, cuál es el contenido literario incluso de la Escritura y después ir a este fundamento. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Si alguno tiene alguna pregunta acerca de esto, puede acercarse con confianza y podemos charlarlo. Y esa es la idea, ¿no? Que realmente la enseñanza de Cristo pueda repercutir en su vida y en la mía, porque aún después de 2025 años Jesús sigue siendo ese eje de la humanidad, el que cambió los tiempos, el estándar de la moralidad y quiere que nosotros realmente seamos transformados por Él. Nos ofrece gratuitamente la salvación a través de su sacrificio y su resurrección. Que Dios le bendiga.